Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, normalmente cuando pensamos en los idiomas que se hablan en el continente americano, nuestra mente salta directamente a dos, el inglés y el español. Pero la realidad es infinitamente más rica, más compleja y muchísimo más fascinante. Vamos a desmentir de una vez por todas ese mito de que América es solo un continente bilingüe. Arrancamos. Vale, vayamos directos al grano. 500. Sí, habéis oído bien, 500. Ese es el asombroso número de idiomas, dialectos y patuá que resuenan a lo largo y ancho de toda la región. Solo con ver esta cifra tan brutal, la idea de un territorio dominado exclusivamente por un par de idiomas se desmorona por completo. Estamos ante un mapa sonoro gigantesco que merece la pena explorar. Y para entender esta increíble diversidad, vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos viendo las voces de América en general, pasaremos por los gigantes europeos y luego nos adentraremos en la resistencia indígena, las lenguas criollas de las fronteras, descubriremos herencias de inmigrantes totalmente inesperadas y terminaremos viendo cómo nos conectamos hoy a través del aprendizaje de idiomas. Así que, empezamos con el primer gran bloque, las voces de América. Es verdad que los colonizadores europeos trajeron los idiomas que hoy son más reconocidos, ¿de acuerdo? Pero es absolutamente vital entender que estos representan literalmente solo la capa más superficial de un inmenso y antiquísimo tapiz lingüístico. Lo que nos lleva al bloque número 2, los gigantes europeos. Vamos a echar un vistazo a los pilares dominantes que, lógicamente, nos resultan más familiares y que han moldeado la demografía moderna. Y esto ilustra a la perfección una barbaridad estadística. La magnitud de las lenguas europeas que dominan la demografía continental es abrumadora. Fijaos, el español lidera con más de 400 millones de hablantes, seguido de cerca por el inglés, con unos 350 millones de personas que lo tienen como lengua materna. Y luego está el portugués, fuertemente concentrado en Brasil, con 200 millones. Son unas cifras absolutamente colosales. Pero ojo, porque la influencia europea no termina ahí, ni mucho menos. El francés mantiene una presencia súper robusta con más de 20 millones de francófonos. Y no solo en Quebec, en el norte, sino que se extiende hasta Haití y la Guayana francesa. Por su parte, el neerlandés aguanta el tipo muy firme como lengua oficial en lugares como Surinam y en islas del Caribe como Aruba, Bonaire y Curazao. Es una huella histórica muy potente. Sin embargo, justo debajo de estas lenguas llegadas de Europa, sigue palpitando el corazón original del continente. Entramos en la tercera parte, la resistencia indígena. Vamos a hablar de esos idiomas profundamente arraigados que lograron sobrevivir a la época de la conquista y que hoy por hoy continúan prosperando con una fuerza increíble. Y antes de soltaros más datos, me parece súper interesante plantear esta pregunta. ¿Cuál diríais que es el idioma originario más hablado hoy en día en toda América? Seguro que hay muchas suposiciones por ahí, pero la respuesta refleja sin duda la grandeza de las civilizaciones más antiguas. Pues efectivamente es el quechua. Resulta que es la lengua originaria más internacional del continente, con más de 12 millones de hablantes a lo largo de todos los Andes. Le sigue muy de cerca el guaraní, con unos 7 millones, y ojo al dato porque es idioma oficial en Paraguay. Y luego, por supuesto, encontramos a la enorme familia de las lenguas mayenses, que da voz a unos 5 millones de personas entre México y Centroamérica. Increíble, ¿verdad? Y es que la vitalidad no se detiene ahí. En Mesoamérica, el quiché y el náhuatl superan holgadamente el millón de hablantes, y están acompañados de ecos históricos fascinantes como el zapoteco, el mixteco o el purepecha, que por cierto es una lengua aislada que desciende directamente del antiguo imperio tarasco. Luego, si viajamos hacia el sur, el mapudungún resuena con fuerza en el cono sur, igual que el wayuu en el norte de Sudamérica. Incluso el groenlandés tiene estatus oficial en el hielo ártico. Cada idioma es literalmente un testimonio vivo de la historia. Para entender el impacto real de estos idiomas a día de hoy, solo hay que detenerse en este dato. El aymara no es para nada una reliquia del pasado en un museo. ¿Qué va? Es de hecho la primera lengua para el 18% de la población en Bolivia. Esto nos muestra de forma súper evidente lo profundamente integradas que siguen estando estas lenguas indígenas en el tejido social de las naciones modernas. No es historia pasada, es el día a día. Y así avanzamos hacia la sección 4, a un fenómeno sociolingüístico verdaderamente apasionante. Lenguas criollas y fronteras. Aquí es donde empezamos a ver la fusión geográfica en su máximo esplendor. Zonas limítrofes y costas que han propiciado formas de comunicación totalmente nuevas.
Así que el punto clave aquí es entender qué significa exactamente esto. En palabras sencillas, una lengua criolla o un pidgin es un nuevo idioma que surge, básicamente, de la necesidad imperiosa de comunicarse. Se forma al mezclar diferentes lenguas, casi siempre en fronteras o en rutas comerciales costeras, donde personas de orígenes muy distintos necesitaban entenderse para convivir y para comerciar. Es pura supervivencia lingüística. Los resultados de estas mezclas son una pasada. Por un lado, tenemos el criollo haitiano, que tiene una clarísima base francesa, y el papimiento. Pero también vemos una enorme vitalidad de los dialectos costeros de base inglesa en Centroamérica, como el mecateliu o el criol, y, como no, el famosísimo portuñol, que ha evolucionado de forma totalmente natural en las inmensas fronteras entre Brasil y los países hispanohablantes vecinos. Es la capacidad de adaptación del ser humano convertida en palabras. Al quitar una capa más a esta especie de cebolla lingüística, llegamos a la sección 5, herencias inmigrantes inesperadas. Vamos a explorar esas comunidades que han traído lenguas desde rincones del mundo que, seamos sinceros, rara vez asociaríamos con este continente. Lo que resulta realmente curioso de esta parte es que, al observar el mapa migratorio, surgen unas anomalías geográficas que rompen cualquier esquema mental que tengamos. O sea, una comunidad que habla galés en la provincia argentina de Chubut, en plena Patagonia, pues sí. ¿Hablantes de croata en Chile? También. Y eso por no mencionar la brutal presencia de hablantes de japonés y chino en lugares como Brasil, Perú o Panamá, creando unos puentes culturales gigantescos a través del Océano Pacífico. Y todo esto se explica por las migraciones más tardías. Durante los siglos XIX y XX, unas olas masivas de inmigrantes introdujeron lenguas europeas que echaron raíces muy sólidas. El alemán, por poneros un ejemplo, se dispersó por el sur de Brasil, Argentina e incluso Belice. Mientras que el italiano y variantes como el véneto se establecieron con mucha fuerza desde Argentina hasta llegar a México. Y luego nos topamos con un número súper peculiar: 300.000. Esa es aproximadamente la cantidad de personas en todo el continente que han adoptado el esperanto. Hablamos de una lengua auxiliar, diseñada específicamente para ser 100% neutral e internacional, que por increíble que parezca, ha encontrado una acogida buenísima desde Canadá hasta el extremo sur de Sudamérica. ¡Una locura! Bueno, pasemos al último bloque y veamos cómo se construye sobre todo esto hoy en día. Porque claro, en un territorio tan vasto, el sistema educativo se convierte en la herramienta principal para que todas estas culturas se comprendan y conecten entre sí. Al echar un vistazo a las tendencias de enseñanza de idiomas, vemos un contraste fascinante. En los países de habla hispana y francesa, el idioma dominante que se estudia como segunda lengua es indiscutiblemente el inglés. Pero, por el contrario, en los países angloparlantes, el interés educativo se dirige directamente hacia el español y el francés. Es un reflejo clarísimo de un deseo mutuo por conectar y tender puentes por encima de cualquier barrera cultural. Lo que nos lleva, finalmente, a una gran reflexión para terminar. Teniendo en cuenta que hay cientos de lenguas originarias resistiendo el paso del tiempo, idiomas nuevos naciendo en las fronteras y un flujo constante de lenguas globales entrelazándose, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿cómo seguirá evolucionando la voz de todo este continente? Este inmenso tapiz lingüístico está muy vivo, y comprender su complejidad es el primer paso para entender la verdadera identidad de la región. Esperamos que este análisis haya despertado la curiosidad por los idiomas que nos rodean. Hasta el próximo análisis.